Hace mucho, mucho tiempo, cuando aún el sol era considerado un dios para algunas civilizaciones, la necesidad de poder recordar cosas, contabilizar y organizar mejor, fomentaron el desarrollo de un sistema con tal finalidad. Se dice que la escritura apareció por primera vez en las civilizaciones de Mesopotamia y Egipto, aproximadamente un siglo antes del año 300 a.C., aunque un poco antes en Mesopotamia, dada la fecha de las más antiguas tablillas de arcilla de Uruk. En China, la escritura aparece por primera vez en los llamados huesos oraculares de la civilización Chan. Sin embargo, ya se han encontrado signos mucho más antiguos de la cerámica de la cultura Chan Chao, que data entre 500 a 400 años antes de Cristo, y que posiblemente pueden ser precursores de una forma más antigua de la escritura china. En Europa, la escritura más antigua conocida es la escritura lineal A, descubierta en Creta en 1900 y que data de alrededor de 1750 a.C. En América Central, la escritura más antigua es la olmeca, perteneciente a la civilización artísticamente sofisticada que existió en la región de Veracruz en el Golfo de México. El sistema de escritura inventado por los sumerios, llamado cuneiforme, que recibe su nombre porque se escribía con unas cañas talladas en bisel que dejaban unas marcas en forma de cuña y unas líneas que formaban una especie de clavos. Todas las escrituras fueron en un principio pictogramas, con signos que representaban cosas. El dibujo de un pan expresaba un pan. Luego los signos se convirtieron en ideogramas. Así el pan también podía indicar energía o fuerza y después, combinando dos ideogramas, llegaron a expresar ideas abstractas como comer, que era boca más pan. Pero el sistema no servía para enunciar nombres propios ni elementos gramaticales. Fue ahí donde el ingenio humano tuvo que agudizarse para inventar el fonograma. Dibujos que representaban sonidos silábicos y que podían unirse para formar palabras, por ejemplo, un sol y un dado para indicar soldado. Todos estos sistemas de escritura, ya sea el cuneiforme o el jeroglífico, tienen algo en común, y es que transcribían sílabas o palabras, por lo que para saber leer y escribir en estos sistemas implicaba conocer una gran cantidad de signos, algo muy diferente a lo que supone poseer un alfabeto, donde con unos 30 caracteres es posible escribirlo todo. Paralelamente, en la zona de la actual Siria surge otro alfabeto similar, el arameo, con el que se escribieron algunos de los libros del Antiguo Testamento. Antes que nada, profesora, quiero aclarar que estoy bastante enfermo ahora mismo, por si llega a escuchar disonancias en mi voz. Solo vine a advertirle eso. Continúa con el video. Se cree que comenzó en el Antiguo Egipto, cuando la escritura tenía más de un milenio de existencia. El primer alfabeto se conoce que surgió alrededor de 2000 a.C. y se deriva de una adaptación alfabética de los jeroglíficos egipcios. Hoy casi todos los alfabetos del mundo descienden directamente de este primer alfabeto, o se inspiraron en su diseño. Los primeros estados canáneos que hicieron el amplio uso del alfabeto fueron las ciudades-estado fénicas, y por eso se llama fenicio a las sucesivas versiones de la escritura cananea. Las ciudades fenicias eran estados marítimos en el centro de una vasta red comercial. Pronto el alfabeto fenecio se difundió por todo el Mediterráneo. Desarrollaron unas cuantas variedades de alfabeto griego, una conocida como griego occidental o calcídico, que se utilizó al oeste de Atenas y en el sur de Italia. La otra variante, conocida como griego oriental, se utilizó en Asia Menor. Después de probar escribir la escritura de derecha a izquierda, los griegos optaron finalmente por escribir de izquierda a derecha, a diferencia de los fenicios, que se escribían de derecha a izquierda. En general, se considera que los etruscos adoptaron en el siglo VII a.C. la variante occidental del alfabeto griego, usada en Cumas, una colonia
del sur de Italia. En el siglo V a.C., los latinos adoptaron 21 de las 26 letras etruscas originales. Materiales y soportes de escritura. Las piedras y los metales. La piedra, al ser un material bastante resistente, era de un uso superior y excelente soporte para la epigrafía que los griegos y romanos hacían. También se incrementó el uso del mármol, el granito, el basalto y cualquier otro tipo de piedra en general. Para realizar la escritura en piedra era necesario cierto proceso donde primero se cortaba la piedra, luego se le daba forma moldeándose y con un texto en guía, que eran escritos en papiro o tablillas de cera, se creaba el espacio que la epigrafía iba a ocupar, dibujando líneas por donde se trazarían las letras. Después, el escultor realizaba una profunda incisión en corte triangular, cuadrada o semicircular. Este proceso, al solo utilizarse para sostener una perdurabilidad y exposición pública, no era totalmente necesario para todas las escrituras. Entre los metales más importantes fue el bronce, debido a su alto costo y su dificultad para grabar. Sin embargo, era muy apreciado para escribir documentos jurídicos, tales como leyes, diplomas militares, entre otros. El papiro y el pergamino. El papiro proviene de una planta que florecía en el río Nilo, en Egipto, y sus primeras hojas fueron fabricadas en Egipto alrededor del año 3000 a.C. Este material es tan consistente que los años no lo deterioran. Es uno de los rasgos característicos de la cultura egipcia y contaba con numerosos usos, tales como alimento rico en fécula y materia prima, creándose cestas, ropas, calzados y demás. Y principalmente se utilizaban como soporte de escritura. Para este uso, la planta se cortaba y se preparaba in situ, aún fresca. Se aprovechaba la parte central del tallo y se cortaba en láminas llamadas filiae, que se colocaban superpuestas y entrecruzadas sobre una tabla humedecida, formando entonces una capa llamada cedulae que constituía la trama característica del papiro. Luego se le daban unos golpes para aislar el tejido, se prensaban y luego se secaban al sol, para luego entonces alisarlas con un objeto de marfil. El pergamino. El nombre proviene de Pérgamo, ciudad de Asia Menor, fundada por Filtero en el 238 a.C. El pergamino es una piel de animal, ya sea de oveja, ternera, cabra o carnero, y excepcionalmente utilizaban otras pieles como la del antílope. Esta piel se dejaba en agua durante un tiempo para luego darle una lechada de cal. Esto servía para eliminar la epidermis, evitar que se pudriera y facilitar la eliminación del vello. Finalmente se raspaba el tejido subcutáneo. Después de la piel reducida, se estiraba y se tensaba sobre un bastidor, donde se raspaba con cuchillas de acero, pasando entonces un trapo húmedo de agua y polvo calizo. Nuevamente tenía un proceso para hacer más fino el pergamino y flexible, para luego pulirse con una piedra pómez. Entre los soportes inscritos se encuentra arcilla y cerámica. La tableta de arcilla se convirtió en soporte textual a lo largo de todo el cercano Oriente, salvo Egipto. Durante 3000 años su desaparición no estuvo relacionada con la llegada de un nuevo soporte material, como el papiro, sino con la desaparición de la escritura cuneiforme. Los sumerios escribían texto en la arcilla utilizando una especie de punzón, el cual, dotado de una punta triangular, podía ser orientado en 3 dimensiones. Las primitivas tablillas mesopotámicas normalmente eran láminas de arcillas cuadradas y a veces rectangulares, de unos 6 centímetros de ancho y podían tenerse cómodamente en la mano. Aunque las tabletas más antiguas que datan del milenio IV a.C. no han sido todavía descifradas completamente, se sabe que trata de registros de transacciones económicas, notas administrativas u ofrecimientos hechos a un templo.
Además, es el material sobre el que se conserva la escritura más antigua, pues incluso las llamadas cuentas simples y cuentas complejas, fichas que representaban productos de la zona de la media luna fértil en el Oriente Medio y que suelen considerar como una protoescritura precedente de la escritura sumeria, están hechas de arcilla. Así como los envases en que se guardaban y las placas sobre las que se anotaban las cantidades y tipos de productos que esas cuentas representaban. Madera y tablillas de cera. La madera fue otro de los materiales usados con profusión desde tiempos remotos. Normalmente se trataba recubriéndola de cera o blanqueándola con barniz. También se les aplicaba en ocasiones una capa de estuco en lugar de cera. Cortada en formas regulares, constituían tablillas que podían igualmente almacenarse. Se formaban dípticos con ellas e incluso se les añadía una especie de asas para sujetarlas. Las tablillas enceradas fueron el principal soporte de escritura, tanto para uso público como privado. Se conservan algunas que contienen textos literarios. Huesos. Al igual que la madera, los huesos de ballenas, tortugas y otros animales diversos también aparecen en diferentes civilizaciones como soportes de escrituras, aunque mayoritariamente se pintan sobre ellos.